Hola Capricornio, bienvenido al Elías Astral Tarot. Hoy vamos a estar haciendo tu horóscopo y pues vamos a ver tu energía, mensaje para el dinero, el trabajo, la salud y el amor. Recuerda Capricornio que esto es una lectura general, toma lo que resuena. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción hay un contacto. Además, viéndonos apoya nuestro refugio animal, así que te invito a seguirnos, suscribirte, activar la campanita y compartir nuestros videos. Es gratis para ti, pero nos ayudas mucho. Bueno, empezamos con esta primera carta. Es la carta de la sota de copas y es una carta bien importante respecto a tu energía porque en este momento nos habla acerca de tomar una posición reflexiva, ¿sí? De analizar muy bien acerca de hacia dónde estamos llevando nuestra vida, si realmente la vida que Capricornio está teniendo en este momento es la vida que tú quieres tener o si hay ciertos cambios o decisiones radicales que tienes que tomar. Entonces fíjate que es una carta que te invita mucho durante esta semana, durante todos estos días, a definir un rumbo, a definir si realmente te sientes feliz donde estás, te sientes pleno, realizado o realizada en las cosas que estás haciendo en este momento de tu vida. Te dicen tus guías espirituales, Capricornio, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Verdad? Bueno, he pedido un mensaje a los arcángeles para las lecturas de hoy y el arcángel Metatrón ha contestado lo siguiente. Querido Capricornio, hoy recibe oportunidades con los brazos abiertos. Sigue tus sueños. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo enviada. Mira qué mensaje tan bonito e importante. Por eso te invito a que escribas en los comentarios recibo oportunidades o también puedes escribir hecho está. Bueno, vamos a ver. Mensaje para Capricornio en el dinero y el trabajo. Capricornio en el dinero y el trabajo. Bueno, tenemos este 7 de espadas, sí, un arcano menor que en este momento te dice, ten mucho cuidado de a qué tipo de persona tú le escuchas consejos en cuanto a tu dinero, en cuanto a cómo inviertes las cosas, cómo desempeñas tu trabajo. Sí, también ten mucho cuidado porque siento que puede haber una persona, especialmente de signos de aire, es decir, Acuario, Géminis o Libra, que durante estos próximos días va a decir como una mentira, una calumnia acerca de ti. ¿Sí? Esto te lo digo para que precisamente como decía la sota de copas, tomes una actitud reflexiva y analices si de verdad tú quieres continuar en ese trabajo donde estás o si quizás es el momento de empezar a buscar otros horizontes, otros medios o de ver la forma de tratar de cortar vínculos laborales o alejarte lo más que puedas de gente calumniadora. También Capricornio, durante estos días es importante que tampoco te prestes para escuchar chismes, porque te darás cuenta de que en unas pocas semanas podrías verte involucrado en una especie de problema si te prestas para escuchar o difundir una especie de chisme. Normalmente, digamos que a ti este tipo de cosas no te van, pero sí te recomiendo de que en caso de que estés en medio de una situación donde empiecen a hablar mal de otra persona en estos días en tu trabajo o en tu familia, tú partas. Es lo que me transmiten tus guías
para que puedas como evitarte problemas. Al fin y al cabo, el tarot, el objetivo, pues debe ser ese, evitarte problemas y que tomes las mejores decisiones. Veamos números de la suerte para ti hoy. Números de la suerte para Capricornio. Y tenemos al 34, 46 y 65, 65. Ok, son números con los cuales te deseo mucha suerte. Y también te recomiendo busques el número 44 como número maestro. Bueno, Capricornio, amor. Bueno, aquí hay una relación con una persona que a veces ha intentado manipularte, porque fíjate que sale el arcano 4 pero invertido, el emperador invertido. Y esto me habla de que tengas mucho cuidado con personas que a veces tienden a hacerse las víctimas, ¿sí? Especialmente si tienen que ver con temas sentimentales. Ojo Capricornio, yo sé que tú no eres así, yo sé que tú eres una buena persona, pero cuídate de si has tenido una pareja o si llegan a tu vida personas que tengan como este tipo de actitudes, ¿sí? Fíjate que hay alguien que a veces puede estar cometiendo errores contigo y luego trata como de compensarte con detalles, con atención, con cosas materiales. Si tienes una pareja y en los próximos días esta persona comienza a regalarte cosas materiales o te comienza a echar en cara cosas que te ha ayudado, cosas que te ha regalado, yo te pido por favor que cortes, porque fíjate que sí me marca mucho esta energía de una persona como que usa lo material o la manipulación para poder hacer que tú hagas lo que él o ella desean, ¿sí? Cuídate mucho si estás en una relación así. Yo pienso que tú mereces algo mejor y que si esta es una persona de tu pasado, nunca más le vuelvas a abrir la puerta, porque podría estar regresando en estos próximos días. Si tú tienes una buena pareja ahora y regresa ese personaje, ciérrale, dale un portazo en la cara y que se vaya por donde vino. ¿Vale? Signos de los que podría haber, también otros de tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, ¿sí? Y signos de agua, ¿sí? Entonces recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, te queremos mucho. Quédate en nuestra limpieza. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento
reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.